Televisión HD en toda Bolivia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono. Estoy allá, estoy acá, no importa. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono nuevamente. Don Gonzalo Mendieta, ¿cómo le va? ¿Todo bien, Mario? Francesco. Mario, saludo. Después de mucho tiempo lo estoy viendo a Charlie Bart. ¿Cómo te va, Charlie? Mario, buenas ¿Todo bien? noches. Un saludo. ¿Dónde vives? ¿En La Paz? En La Paz. Sí. En La Paz vives. Sí. Ah, mira. Y está con nosotros Nancy Bacarrón, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ya has estado Sí. en el Pentágono, ¿no? Una oportunidad con Una Verónica. oportunidad, Sí, con la Vero. Sí. Antes de ir al programa, quiero pedirle por favor a Gonzalo Mendieta, si es tan gentil, en mandarle saludos a Iñaki, que les reclama todo el rato un saludo. A ver, Sí, dale. tenía que mandarle con la mano un saludo a nuestro televidente más fervoroso que se llama Iñaki. Eso es. Eso. Mire, hemos empezado esto con clásicos familiares. Bien, siempre la chispa de Francesco ha anunciado, arde el proceso electoral y lo van a pagar los del Pentágono. ¿Qué vamos a pagar? Nada, nosotros. Esto está peor que la chiquitanía. No se puede apagar. Yo creo que más bien el fuego es cada vez mayor, el electoral, y bueno, ya es un concurso, ya es una suerte por parte del MAS de cómo mienten más. Es decir, provocan el incendio e inmediatamente tratan de apagarlo con mala suerte. Pero bien, a veces les resulta. La primera opinión sobre este particular, a ver cómo está viendo el proceso electoral, don Chaliber. Muy complejo y tengo una visión, diría, bastante pesimista del mismo. Lamentablemente, todas las encuestas, sin muchas diferencias, vienen anunciando el triunfo electoral del MAS. Algunas hasta nos aproximan a la idea de que no habrá segunda vuelta, aunque la mayoría nos señala que podría entrarse a la segunda ronda, donde van a cambiar probablemente las tendencias electorales. En todo caso, las encuestas deben ser vistas con mucho cuidado, porque son una foto de un momento estático y los procesos electorales son muy cambiantes. Y frente a estos datos, yo encuentro que la oposición está muy quieta, muy débil, muy pasiva en sus propuestas. Los dos principales candidatos de la oposición están gastando más tiempo en pelear entre ellos que en enfrentar al candidato oficialista. Por todo ello, repito, mi visión es más bien pesimista del proceso, ¿no? ¿Es bien? Sí, ¿O tú lo sí, ves desde el lado periodístico? Yo desde el lado periodístico, pero comparto también varios elementos de Carlos. Creo que hay un momento muy delicado, yo pondría en términos del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que yo creo que es una de las instituciones en este momento en las que hay que ponerle mucho ojo por todas las cosas que se van dando. Lo último respecto al tema de la renuncia de Paula Barriga fuera de término, y después el tribunal dice no, es que el plazo solamente eran para senadores y diputados, y en el caso de los binomios es otro tratamiento. Entonces es otro tema que en el camino hay que solucionarlo y hay que ver cómo solucionarlo, ¿no? Yo creo que de todas maneras hasta el 20 de octubre este proceso se lleva a cabo sí o sí, con todas estas cosas, debilidades de pronto de la oposición, el movimiento al socialismo que utiliza todo el aparato estatal para la campaña electoral, ¿no?, a título de gestión de gobierno, y el Tribunal Supremo no hace absolutamente nada. Yo creo que eso no va a cambiar, ¿no? A mí lo que un poco como que me preocupa, digamos, es el post 20 de octubre, digamos, ¿no? Es decir, el 20 de octubre, segunda vuelta, posiblemente sí. Por las encuestas parece que a eso apunta. Veremos en todo caso, ¿no? Pero con segunda vuelta
cuál va a ser la movida del movimiento al socialismo, ¿no? En esa posibilidad, ¿no? Yo creo que ahí se vienen más sombras que luces, más incertidumbres, porque yo no sé hasta dónde el movimiento al socialismo cumplirá su palabra, no la cumplirá, respetará los resultados, no los respetará, ya tenemos un antecedente. Entonces, yo creo que ese es un poco el escenario que particularmente a mí me preocupa, porque más campaña, menos campaña entre los partidos, más difusión de su programa de gobierno, creo que a muchos ni les interesa ya el programa de gobierno. Yo creo que más menos de todo eso, yo creo que va a ir, ¿no? A mí lo que me parece clave es el 20 de octubre, post 20 de octubre y cuáles, digamos, las posiciones de los partidos políticos. ¿Qué va a ser comunidad ciudadana en caso de la hipótesis de que el MAS diga, bueno, vamos a segunda vuelta, no va a haber segunda vuelta? O sí, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas son las que me parecen claves. Las encuestas, este miércoles va a sacar Fundación Jubileo con toda una plataforma de Tu Voto Cuenta, los resultados de una encuesta que ha hecho recientemente con una muestra bastante grande, que son de 14.000, si no me equivoco, y con un margen de error bastante interesante, y yo creo que también va a dar nuevas luces, ¿no? De cómo está la fotografía en este momento, ¿no? Hoy día Unitel creo que tiene una. Hoy día tiene Unitel, va a lanzar su tercera encuesta, si no me equivoco. Lo que a mí me parece interesante de Fundación Jubileo es que lo está haciendo con una muestra bastante grande, ¿no? Y con ciudades capitales, pero también con una buena cantidad de municipios rurales. Entonces, probablemente haya una fotografía bastante interesante, ¿no? Pero es así como veo la cosa, ¿no? A ver, estamos en concurso de pesimismo, creo. No, hay que tener cuidado. Una cosa es sacarse una fotografía antes de ir a la peluquería, ¿no? ¿Verdad? Y otra después de ir al salón de belleza. Aquí ha habido un evento muy importante, los incendios de los bosques, Chiquitano y otros menores, digamos, dentro de Bolivia, aparte los incendios sudamericanos. Y una encuesta que puede ser reveladora es post eso. Todas las encuestas que se han hecho antes o al comienzo de ese problema han perdido un poco de actualidad. Entonces sería interesante. Yo estoy convencido, no sé si es pesimismo, pero bueno, sería pesimista para el MAS. Creo que de alguna manera va a afectar. Y no es solo los incendios de Chiquitanía, hay otros incendios que de alguna manera deberían afectar. Tu mismo discurso, Nancy, que dice respetará la segunda vuelta, pero ¿en qué democracia estamos? ¿Dónde tenemos que recomendarnos a San Antonio, ¿no? Que les inspire, que nos permitan, pobres mortales, tener una segunda vuelta? Porque si no le conviene, no la van a hacer. A eso hemos llegado, esta es la calidad de la democracia que tenemos. Ha habido el problema del gobernador de Oruro, que realmente ya llega a extremo. Es posible, yo quiero ser un poquito ecuánime, que el policía no debía dar a publicidad eso, pero tenía todo el derecho de filmar para que no se negara después que no estaba borracho, que me han hecho esto, me han hecho lo... Es la única manera que tiene un policía de base de defenderse la prepotencia de los políticos del MAS y de los comandantes y de los que tienen un mínimo, un poco de poder y no saben usarlo. Lo usan para hacer daño o para emborracharse o para dar escándalo público. Está el tema del caso Cutler. Ha salido una sentencia después de 5 años, donde tenemos a 2 condenados y todo el mundo ahí ha salido como angelitos. ¿Qué clase de justicia es? Tenemos el tema de San Cristóbal, donde un Michi tribunal de Uyuni, discúlpeme, sin tener, digamos, la habilidad, la capacidad de un problema tan complejo como es aplicar retroactivamente beneficios sociales sobre la base de un convenio firmado después, que arma un problema que ha sido 3 semanas aquí en La Paz, ¿no? Ahora, yo tengo, no sé si es el momento esto, quería simplemente hacer una introducción, creo que sí le va a afectar los incendios
a la preferencia electoral del MAS, porque hay una responsabilidad intrínseca del MAS. Simplemente hago un punteo. Primero, no son solo las leyes y decretos de los cuales he hablado bastante. Eso solo no hubiesen incendiado, ¿verdad? Es también la irresponsabilidad de llevar colonos en un entorno que no conocen, ya lo hemos dicho muchas veces. Es también la actitud que ha tenido siempre el MAS sobre temas ambientales. No hay que recordar el TIPNIS, no hay que recordar las reservas naturales para la exploración de recursos naturales. Pero hay un tema más que está estrechamente ligado y que no se ha puesto mucho en evidencia, a mi criterio, es la nefasta política energética que nos ha llevado a algo que les he traído y miren este gráfico y se van a dar cuenta por qué hay incendios en la Chiquitanía. Tal vez si se acerca podemos verlo. Estos son los montos en millones de dólares de lo que recibimos por el gas, menos lo que gastamos para importar diésel y gasolina. Como ven, va bajando, ¿no? Desde valores que estaban cercanos a los 450 millones de dólares, superávit, es decir, vendíamos más en gas de lo que importamos. Hemos llegado en abril del 19 bajo cero, es decir, lo que nos ha entrado en abril, ¿sí?, por venta de gas es menos de lo que hemos pagado para compra de combustible. ¿Qué tiene que ver esto con los bosques? Porque esto es el resultado de 13 años de una política de hidrocarburos que se ha dedicado a explotar las reservas, a recibir el dinero y a no explorar, a no ampliar, no mejorar las relaciones con nuestros vecinos para los mercados. A raíz de eso viene la idea de cómo bajamos las importaciones, no de cómo subimos nuestra producción y nuestras reservas. Y para eso hay que sembrar soya, porque la soya que hay no alcanza. Y no lo van a hacer los agroindustriales que todo el mundo le tiene los ojos encima. Entonces mandan interculturales al bosque chiquitano, que es la frontera natural con los cultivos de soya, para que empiecen a desboscar 20 hectáreas, 50 hectáreas, que sumada va a dar algo. Por eso decía ayer en una columna que es la falta de combustible lo que ha incendiado el bosque chiquitano. No es los combustibles que incendia, la falta. Ha empujado el gobierno a encontrar ese camino de sembrar más soya para hacer en el futuro diésel, ya lo ha declarado muchas veces, se están preparando para eso. Y este es el resultado de una política energética sobre la cual también tendrá que votar, porque de eso ha vivido el país en estos años, de eso deberíamos vivir en los próximos. Vuelvo a las elecciones. Yo no veo que las encuestas contemplen un elemento que parece comenzar a tener una importancia cardinal. Hay una nota del Deber de ayer en la que se dice que los votantes en el exterior son 380.000, hay 120.000 nuevos votantes. El dato incluye el hecho de que en Teherán habían 10 inscritos, ahora hay 1.200 para votar. Y, por ejemplo, para hacer una comparación, en Argentina hay 174.000 votantes y en Pando 72.000, 73.000. Entonces, dependiendo de cómo hayan dejado los incendios en el oriente las cosas, y recién la nueva tanda de encuestas nos dará un retrato de si, por un lado, es evidente que el MAS ha sufrido, parece que haber sufrido, pero también es importante saber dónde ha sufrido. Si ha sufrido en la clase media urbana que ya está en contra de Evo, o si ha sufrido en su propia base, o, lo que yo encuentro más probable, si ha sufrido con los indecisos, que son una parte central de la definición de si va a haber primera vuelta o no. Pero estos datos para abrir mi juego inicial, del voto en el exterior me parecen cardinales. Si uno considera que el electorado total nacional, 6.900.000, estamos hablando de algo más del 5%. Y por lo tanto, para una diferencia de 10 que tendría que ser establecida a favor del primero, si es que no supera el 51% respecto del segundo, estos votos pueden resultar algo que en la foto de ninguna encuesta esté siendo considerado y que me parecería, bueno, sabemos quién pone las reglas, sabemos quién tiene el Tribunal Electoral, creo que es Cosmo, necesitamos leernos la suerte entre gitanos, pero creo que
ensayaría para el gobierno un aprendizaje de lo que le pasó en el referéndum. En el referéndum, si ustedes recuerdan las horas previas a la revelación de los resultados finales, el rumor era viene el voto argentino y eso cambia las cosas. Finalmente eso no alcanzaba. Yo no sé si esta es la foto y me parece que la nota del Deber tiene la virtud de ponerle atención a algo que parece hoy estar considerado en la marginalidad. Estoy acordando de un dicho del gran Pavlovich, Premio Nacional de Periodismo en algún momento, y con mucho humor describía a un expresidente y decía, este señor entra al fuego, no se quema, entra al agua y no se moja, entra al redondo y no paga. Eso es lo que decía Pavlovich. Seguramente muy poca gente como sabe de lo que estoy hablando. El tema es el siguiente, me estoy imaginando que a partir del 82, incluso antes, ¿qué hubiese pasado si uno de los presidentes se le hubiera ocurrido simplemente esto? Un camarógrafo que lo está siguiendo con mucho entusiasmo, hacer el showcito de apagar el asunto, el camarógrafo se cae y en el momento que se está parando, cualquier presidente lo empuja, tal y como ha acontecido con el presidente Evo Morales en una imagen que está circulando por todo lado, que el presidente Morales agarra y lo empuja, es decir, sin violencia, pero con mucho desprecio. Eso le hubiera costado muchísimo a cualquier presidente. ¿Funciona con Evo Morales todo esto que está pasando? Es decir, entra al fuego y no se quema, etcétera, etcétera. En esta oportunidad creo que él es más vulnerable. Hasta la anterior elección, como los chilenos denominan en su lenguaje coloquial, era un candidato teflón. Nada se le pegaba. Podían acusarle de cualquier cosa y a él les resbalaba. No creo que en esta oportunidad sea tan absoluto. Está debilitado, está pagando los costos del referéndum, de la sentencia, de la falta de seriedad. Indudablemente está pagando costos. ¿Cómo se demuestra eso? Que no es claro que se acerque al 50%, cuando en las otras elecciones, 2 meses antes de las elecciones, se sabía que iba a ganar aproximándose a los 2/3. La oposición peleaba para que no llegue a los 2/3. Hoy, con dificultad, se acerca al 50% si es que logra hacerlo. Pero yo quiero añadir un elemento más a lo que han expuesto ya. He hecho un estudio de los 340 municipios, utilizando el municipio como unidad de análisis y partiendo el 21F, cosa que hemos perdido de vista. Entusiasmados por el resultado del 21F, no tuvimos el cuidado de ver qué había pasado a nivel de municipios. El resultado que he encontrado es que, pese a haber ganado el no como que ganó el 21F, el sí triunfó en más de 2/3 de los municipios. A partir de esta realidad, está claro que un elemento del 21F no está presente. ¿Por qué ganó el no el 21F? Pese a que, repito, en más de 2/3 ganó el sí. ¿Por qué ganó? Porque eran todos contra el no. Perdón, todos contra el sí. Todos por el no contra el sí. Lo que no sucede hoy. El voto está disperso en la oposición. Ya vemos que hay 2 candidatos de la oposición mejor posicionados, pero hay otros que desgajan 2%, 1%, 3%, que sumados entre todos dispersa el voto. Y no cuenta al final. Y no cuenta al final, ¿no es cierto? Y si a esto sumamos este otro dato que les doy, miren, comencé la investigación en 21F y llegué hasta la capacidad de control electoral de las fuerzas de oposición, y el resultado es desalentador. Por eso estoy pesimista. Comunidad Ciudadana, según su padrón electoral, el cual es visible gracias a las primarias,
Comunidad Ciudadana no está en condiciones de hacer control electoral en 2/3 de los municipios. En 260 municipios del país no puede hacer control electoral, no tiene militancia directamente. Y así sucesivamente, todos los partidos de oposición. Si no se ponen de acuerdo, los partidos de oposición, si no dejan de lado sus rencillas, sus enfrentamientos, etcétera, que hemos hecho política, yo he hecho política mucho tiempo, conozco de esto, los enconos, todo, pero oiga, hay un momento en que hay que dejar esas cosas atrás. Si no se ponen de acuerdo y por lo menos hacen un pacto para control electoral, no solo va a venir la mano negra del voto en el exterior, también de aquí adentro. En esos, no digamos 260, digamos 150, digamos 120 municipios alejados, donde la oposición no entra, no les dejan entrar, etcétera. Y con eso me temo que holgadamente va a pasar del 40%, lo que no va a suceder con las fuerzas, con ninguna de las fuerzas de oposición, ¿no? Ahora, Charlie, yo te escucho decir, no hacen mucho. ¿Se puede? ¿Se puede? No hay... yo me acuerdo cuando militabas en el Partido Socialista 1, ¿no? Militabas hace mucho tiempo. Yo escuchaba una frase muy a menudo que decía, en el único lugar donde la izquierda se unía era en el exilio. Y bueno, el tema es que ¿dónde ahora los conservadores se unen? ¿Dónde pueden unirse? Cada uno tiene sus propios intereses. Es teórico que pueda haber, en la circunstancia de que Óscar Ortiz pueda agarrar, llamar y decirle, Carlos, a ver, nos ponemos de acuerdo. ¿Eso es utópico? Es posible que lo sea, pero está en juego la cabeza de todos ellos. Y cuando uno va a un mercado y sabe que le puede llegar la guillotina, mejor se pone de acuerdo incluso con su adversario. Si no lo hacen, bueno, la responsabilidad va a ser de ellos, porque ojalá sean solo ellos los que se perjudican. En este caso no. Van a dañar a la democracia y van a permitir que el estado de cosas del país continúe otros 5 años y quién sabe cuánto tiempo más. Ahora, yo quería apuntar una cosa de lo que decías, Francesco, en términos de que no es lo que yo precisamente crea respecto a la duda sobre, sobre el respeto a los resultados del 20 de octubre, sino que los hechos nos han mostrado que no se ha respetado. Yo con eso no estoy de acuerdo, obviamente, pero los hechos nos han demostrado eso. O sea, no se ha respetado el 21F bajo diferentes discursos y acciones, triquiñuelas, ¿no es cierto? Pero no se lo ha respetado. O sea, yo creo que precisamente por eso está en duda la calidad de la democracia, ¿no es cierto? Lamentablemente, yo dudo porque hay cosas en el contexto que me hacen pensar eso. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, yo creo que Carlos Bert tiene mucha razón cuando dice, así como están las cosas en la oposición, le están dando la posibilidad al MAS de que pueda incluso hasta volver a tener los 2/3, ¿no? Es decir, qué sé yo, el rol que jugó Tuto Quiroga, ¿no?, con el PDC en el 2014, fue eso, sacó 10%, lo que probablemente, no sé, Óscar Ortiz saque en estas elecciones, si es que logra llegar al 10%, pero son 10% que al segundo mejor posicionado le puede servir. ¿Hasta dónde estos opositores no se comunican o se comunican permanentemente, rechazan la posibilidad de una posición más conjunta? Ese es un tema central para mí, ¿no? Bueno, bien, posiciones ya prácticamente puestas aquí en Pentágono. Luego los mensajes, vamos a continuar. En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios
es el colmo de la miseria. Sexualidad es cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. Más de 20 instituciones comprometidas con la democracia en todo el país conforman Tu Voto Cuenta, una nueva propuesta que evaluará, analizará y realizará encuestas sobre las próximas elecciones generales 2019. Estaremos en más de 200 municipios de Bolivia para que la población diga su opinión. Tu Voto Cuenta, los miércoles a las 21:45. Tu Voto Cuenta. Cultura política en democracia. Me lo ha matado a mi hija. En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar. Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia. Era mi hermana. En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio. Mi hija ha denunciado, su concubino me la ha pegado a mi hija, por eso ha muerto. Está en nuestras manos. Hazlo. Vive con respeto. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. La nueva televisión universitaria. Access piensa en los que están empezando un nuevo camino, en las nuevas pymes, las startups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados, los del primer empleo. Por eso ahora, con esta nueva velocidad, Access les da internet a todos ellos. 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses. ¿69? Sí, 69. ¿En serio? 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del 7º mes. Access, otro level. Es fiscalizada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias por seguir con nosotros. En el corte se dieron muchísimas soluciones a los problemas del país. Dale, a ver, ¿cómo era? No, quería contestar un poco la preocupación de la unidad. Es muy fácil hablar de la unidad, ¿no? En un artículo una vez escribí que la unidad es como la pizza, ¿verdad? Si van los candidatos de la oposición, todo el mundo está de acuerdo en pedir la pizza. Pero después uno lo quiere con aceituna o lo quiere con anchoa. Es imposible ponerse de acuerdo porque es demasiado genérico. ¿Qué ha sucedido en la anterior elección? Es verdad que Tutto Quiroga ha quitado un 10% que sumado al 20 y tanto, 26 que tenían, hubiese sido otra composición y sin 2/3. Pero ¿qué sucedió al día siguiente de la elección? Que los diputados del Partido Demócrata, nosotros somos bancada demócrata y ustedes son Unidad Nacional. Y empezaron a pelearse entre sí dentro del Parlamento, haciendo el juego muchas veces del partido que ya tenía los 2/3, pero que sumaba también algunos diputados para cosas específicas. Yo creo que la unidad tiene que estar antes adentro, tiene que ser una responsabilidad hacia el país. Y no veo madurez en este momento. Lo que dijo Charlie me parece importante. Y también estamos de acuerdo, lo hemos dicho aquí otras veces. Si no es posible la unidad en la primera vuelta, bueno, por lo menos en la segunda vuelta para tener el gobierno, aunque el Parlamento ya va a estar comprometido. Pero hay cosas específicas, trabajar juntos ante el Tribunal el Tribunal Electoral, que todo menos transparente. A estas alturas no tenemos ninguna duda. Le conviene al MAS que haya más candidaturas para que se disperse el voto y si no llegan a tener un diputado, esos votos se suman para el mayor. Van a ayudar a la mayor. Eso de estar presente, ¿no?, en el control de las mesas electorales. No tiene que estar todos los partidos de oposición, es suficiente que esté uno presente y que haga el trabajo para todo.
cosas como esa, ver en una circuncisión cuál es el candidato que tiene más apoyo y retirar. Al final uno no pierde porque igual vota por su presidente y tendrá diputados plurinominales. Es decir, la suma total no es que cambia mucho, pero uno puede tener más diputados. Yo creo que a estas alturas, si bien hay más de un mes y 2 semanas, no, un mes y medio delante de las elecciones. Sin embargo, es necesario, puede pasar muchas cosas, es necesario ponerse de acuerdo en estas cosas mínimas. Si fuera posible llegar antes de las elecciones para que no haya maniobra mañosa de parte de los que sabemos, llegar realmente a una fórmula de unidad que alguien se retire, sería lo óptimo. Pero aún si eso no sucede, sacaremos alguna ventaja de que tienen el rótulo de opositores, porque no parecen opositores algunos. Para simplemente el dato, dentro de 6 domingos estaremos votando. 6 domingos. Y solo quedan 5 semanas un mes y medio, digamos, efectivas para lo que quede de campaña. Yo diría, solo para recapitular lo último que hemos discutido acá, que es que creo que cada vez está más claro que una de las cuestiones estratégicas mal resueltas de esta campaña es las alianzas. O sea, yo no veo que una coalición opositora sin Santa Cruz y sin el mundo aymara, o por lo menos con mínimas incursiones en el mundo rural, pueda asegurar algo que veo es una respuesta que da el electorado consistentemente. ¿Quién cree usted que va a gobernar? ¿Quién cree usted que va a ser presidente independientemente de su voto? Esos números favorecen a Evo Morales porque creo que la oposición aún no puede convencer de que incluso si gana pueda gobernar de un modo estable. Y creo que esa es la principal pregunta que en un esquema de alianzas tendería a responder mejor. Creo que la elección de Gustavo Pedraza muestra la importancia que Comunidad Ciudadana le ha asignado a Santa Cruz, pero a mi juicio, Gustavo, con todos sus méritos, no representa el poder cruceño. Y creo que los partidos liberales como el MNR histórico entendían esa lección, tenían un buen comando cruceño o unas buenas relaciones, incluso prebendales, pero que aseguraban una distribución de poder bastante más sólida de lo que el MAS ha aprendido. Porque el MAS, a pesar de sus grandes encontros con Santa Cruz, y no creo que muchos cruceños se olviden de lo que les pasó en el 2008, pero creo que es como para razonar si una coalición tan fuerte como la que ha tenido el MAS ha tenido que hacer acuerdos con Santa Cruz, ¿cuál es la alternativa opositora? Pero bueno, esto es como ver la foto hacia atrás. Yo creo que si bien esa es la pregunta opositora, hay una pregunta que es el reverso ahora para el MAS después de las quemas. Y los incendios podría uno asignarles una importancia mayor o menor, pero creo que el propio gobierno se ha encargado de darles importancia. El gobierno, lo ve uno a Manuel Canels hablando, ve reaparecidos algunos voceros que ya estaban prácticamente guardados por lo menos en tiempo de campaña, Zabaleta y Quintana, no sé si son los mejores voceros para una etapa electoral, pero en todo caso están comenzando a adquirir preeminencia. La pregunta para el MAS es, algo que estaba seguro antes de los incendios no parece serlo tanto hoy. Antes de los incendios casi el sentido común decía, es muy posible que gane el MAS en primera vuelta. Hoy, por lo menos hoy, no sabemos qué ocurrirá en las semanas de campaña que aún quedan. Esa es una respuesta que no se da. Y yo veo que algunos movimientos de voceros, el caso de Pedraza estaba prácticamente para hacer para parafrasear a la proclama de la Junta Tuitiva, guardaba un silencio bastante parecido al mutismo, para ponerlo en términos elegantes, y ahora lo veo, digamos, hablando ante la ausencia de otras personalidades que hablen. Creo que Cecilia Requén es una de ellas y el propio Carlos Mesa, pero claro, eso parece un frente de, digamos, difusión todavía insuficiente. Y uno ve, finalmente, digamos, en la candidatura de Ortiz, la típica impugnación de quién es el opositor auténtico, que es como qué trinchera puede elegir en ausencia de una alianza. Lastimosamente, los estímulos que el MAS imprimió con las primarias han funcionado perfectamente en ese sentido, que eran estímulos centrífugos para que no existiera una coalición. Y yo diría que si algo han tenido los incendios de efectivo es que han cambiado el tema de la discusión.
Y probablemente le han evitado a Carlos Mesa seguir dando o negándose a la explicación que el MAS lo estaba empujando sobre el tema de su relación con Goni, para sustituir esa discusión ahora por la discusión de los incendios. La pregunta es, ¿ese tema alcanza 5 semanas más? La primera pregunta. La segunda pregunta es, la preocupación ambiental es una preocupación urbana, que es lo que yo creo, de clase media y probablemente la clase media más cosmopolita, de jóvenes. ¿Qué pasa en el mundo rural? ¿Qué pasa en la base dura del MAS? Para mí es muy sintomático una entrevista que he leído en ANF a Félix Pazzi. Félix Pazzi es un competidor menor, pero dentro de la base electoral de Evo Morales. Y es un modernizante absoluto. La importancia que le asigna a al medio ambiente es una importancia menor. A mí me parece más relevante eso, independientemente si uno está en desacuerdo o no con esa posición. Me parece más importante porque refleja dónde está su sentido de percepción, su intuición política. Y se parece mucho a las declaraciones de Evo Morales, que ha tenido, digamos, un salvavidas de parte del mundo con el convenio de Leticia y con las relaciones con Macron, pero que en general parece escéptico respecto a lo principal del discurso medioambientalista. Mira, un datito nada más, un par de datos. En 65 presidentes que hemos tenido en Bolivia, solo 3 han sido cruceños: Velasco, Bush y Banzer. Y el último vicepresidente, hablando de Pedraza, el último vicepresidente en Bolivia cruceño ha sido Ñuflo Chávez, del 56 al 60. Después, ni de casualidad, es decir, del 82 a la fecha ninguno ha sido cruceño. Es un dato que no es menor, siendo que Santa Cruz se ha convertido en la plaza más importante de votación. Y en el motor del país, además, sí. No solo electoralmente. Sí. A ver, sobre esto de los incendios, yo quiero transmitir algo de mi percepción. Hace no mucho tiempo atrás, días, una semana, en una entrevista, hice, en base a un análisis parecido al que he hecho hoy, hice una afirmación y dije, bueno, la oposición está o estancada o está retrocediendo mientras el oficialismo está avanzando. Y no hay señales de que cambie, ni Comunidad Ciudadana ni la Alianza Bolivia dice no. Pero no todo está perdido, dije. En política nada está escrito en piedra y puede surgir algo excepcional. Y surgió el tema de la Chiquitanía. Surgió el incendio, etcétera, todo lo que sabemos. ¿Qué ha hecho la oposición para aprovechar eso? ¿Cómo han enfocado el tema y cómo han publicitado su posición? Muy poco. Se explica por qué. Óscar Ortiz no puede hacer mucho porque entre las fuerzas sociales involucradas en los sucesos están sus representados, ¿no? La CAO, CAINCO, no todos, sectores, etcétera. Entonces, él no puede hablar mucho y fuerte sobre el tema. ¿Qué ha hecho Comunidad Ciudadana? Coincido con Gonzalo, se lo ve un poquito más activo a Gustavo Pedraza, pero no es pues él el que tiene que estar activo, tiene que ser Carlos Mesa, tiene que salir a la batalla, tiene que levantar la bandera del juicio de responsabilidad a Evo Morales, porque elementos hay para un juicio de responsabilidades. La ley 741 es violación abierta de la Constitución, del régimen de recursos naturales, etcétera, que no vamos a analizar acá. ¿Y qué ha hecho Carlos Mesa? No, hay momentos que no alcanzo a entender la campaña de Comunidad Ciudadana. Ustedes hacen más seguimiento que yo a los medios. ¿Cómo han arrancado el tema? Carlos Mesa en de cerca, ¿no? Entrevistando a Gustavo Pedraza. Oye, cuando vi eso, no podía creer eso. Dos veces. ¿Qué esperaba? Bueno, en la segunda por lo menos Carlos tuvo un rol más activo, pero en la primera era de cerca, Mario. Mesa entrevistando a Gustavo, como si Gustavo fuese el candidato. Pero es realmente desalentador ver esas cosas. Y parece que el tema está pasando, siguen los incendios, pero ya la bulla no es tan grande en el país. Y por otro lado,
Francesco, tengo mis dudas de cuán importante es esto en términos de impacto. Me reafirmo en que fue el hecho excepcional, porque en los próximos 30 meses no creo que aparezca otra cosa tan grande como esta. Fue el hecho excepcional, pero estoy comenzando a percibir que tiene un impacto en la región, por supuesto. En la Chiquitanía va a haber un bajón de Evo Morales, pero en la clase media urbana y sobre todo en los jóvenes. Pero según las encuestas, los jóvenes ya están votando o van a votar por Carlos Mesa. Por lo tanto... No tanto. Más bien es Evo que tiene hasta los 25 años. La última encuesta de Página 7 ha detectado que los jóvenes... De 25 a 35 años. Votan por Carlos Mesa jóvenes, y curiosamente las personas mayores estarían con Evo. Sí, pero hay franjas. ¿No? Y no están las mujeres, que ahí comete Comunidad Ciudadana un error, pero déjame decirte algo más. No perdamos de vista lo siguiente. ¿Dónde está la fuerza de Evo Morales? En Occidente, en los municipios más alejados, provincias, etc. Respecto a este tema, ¿cuál es el resorte estructural para la migración? Se agotaron las tierras en Occidente. No existe más tierra para las nuevas generaciones. Exacto. Y entonces esa población se está ubicando en el Oriente. Y es allí donde Evo Morales ha hecho de eslabón para articular los intereses de esta población que no tiene acceso a la tierra, aymaras, quechuas, etcétera, con los intereses de los grupos económicos cruceños, hacia el biodiesel, hacia los pastos para la ganadería, etcétera. Entonces, este es el entramado. De manera que donde le dolería a Evo Morales perder votos en su electorado provincial, barrios populares de Occidente, me temo que el impacto va a ser mínimo. Ojalá esté equivocado y ojalá en los 30 días puedan. No te diría esa es la mitad de la verdad, pero tiene dos elementos que son fundamentales y que no hay que olvidarse. Uno, la tremenda desigualdad de recursos. Además, en favor de Evo Morales. Evo Morales está, mira, ha sacado Página 7 la otra vez, o el diario, no estoy seguro, la cantidad de dinero que ha gastado Evo Morales publicitando lo que está haciendo la Chiquitanía. Uno, dos. El segundo elemento que muy poca gente está teniendo en cuenta y que algunas personas me dicen, ¿qué pasa con esto? La campaña no ha empezado en medios. La campaña empieza el 20, por ley. El 20 de este mes, recién debe comenzar. Un mes nada más en medios. ¿Todos tienen acceso a las redes sociales? Mira, yo pregunto a veces en mi curso, que es gente de la Universidad Católica, ¿han visto tal cosa? No les interesa. No les interesa, y me temo que la campaña que estás viendo es campaña de redes sociales y nada más. No hay otra. No hay la posibilidad de hacer todavía campaña, a no ser que sea Evo Morales. Evo Morales está en todos los medios de comunicación utilizando nuestro dinero para hacer su propia campaña. Entonces la percepción que tienes es indudablemente la de un pesimista en este contexto, pero es básicamente porque la balanza es terrible. Ahora yo lo que veo una cosa es, sí, tienes toda la razón, hay una inequidad así terrible, ¿no? Es decir, el partido de gobierno tiene todos los medios. Yo el otro día pauteaba un poco algunos medios de comunicación televisivos que son los que se están llevando mucha plata y claro, son las redes y por decirte, de 6 publicidades en un espacio informativo, de 6 publicidades son 4 del gobierno, ¿no? Entonces, y son informaciones que tienen que ver con la gestión de gobierno, pero que promociona todo el tiempo la imagen pues del candidato, o sea, no solamente el presidente, es el candidato y es el candidato vicepresidencial. Entonces, y vos ves al resto de los candidatos utilizando sus propias formas de comunicación, que son a través de las redes, que no llegan a todos, es decir, hay una inequidad. Pero lo que yo veo también, Mario, es, por ejemplo, en el caso de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana,
que yo no sé cómo funciona, ¿no? Hasta ahorita yo no les veo activos en términos de reacción a las cosas, ¿no? Tú en Plaza Murillo, que es donde yo cubro, tú tienes a cantidad de Bolivia dice no, dándole durísimo a Carlos Mesa, ¿no? Diputados y senadores. Sí, por eso te digo. Tienen derecho a entrar. Te digo, sin duda, son diputados, porque ahí tiene una buena cantidad de gente, Bolivia dice no, es evidente que Comunidad Ciudadana no tiene diputados, ¿no? Pero puedes mandar a tu gente a que reaccione ahí a la plaza, mandar, qué sé yo, una persona que vaya a hacerse entrevistar cada día más o menos, porque siempre necesitas una contraparte, te lo digo periodísticamente, ¿no es cierto? Es decir, te están dando, yo un día he contado, ¿no es cierto? Eran 6 personas contra Comunidad Ciudadana que le estaban dando durísimo a Carlos Mesa, no había ni una persona que responda, ¿no? Entonces tú en la tarde dices, oye, responde a alguien, puede darnos una versión. Entonces, también yo creo que los partidos tienen que ver las formas de cómo generarse espacios en los que pueden aparecer en los medios de comunicación. Porque yo te digo, es evidente que no puedes poner todavía publicidad, es evidente que todavía recién va a empezar la campaña en los medios, pero hay formas en las que de pronto puedes tú también tu estrategia manejarla de alguna manera, y yo veo ahí una debilidad en Comunidad Ciudadana, por ejemplo. Y lo otro que quería apuntar sobre lo que decía Francesco hace rato es que una unidad por unidad no puede ser. Eso es definitivamente, porque hemos visto lo que ha pasado en la actual Asamblea Legislativa, que ha habido un desbande total, ¿no es cierto? Porque claro, hay una unidad muy superficial, te unes al calor del momento, ¿no? No compartes realmente ideología, no compartes realmente programa de gobierno, eso es totalmente falso. Pero yo digo, todo el resto que los opositores le charlan al país de decir es que la democracia está en riesgo, que aquí hay un gobierno autoritario que se va a quedar nuevamente 5 años, termina siendo tan retórico, ¿no es cierto? Porque en los hechos no tienes un compromiso con el país, ¿no es cierto? Y terminas avalando todo este proceso electoral que es así a la quete, ¿no? Entonces, pero yo digo, Bolivia dice no, tiene mínimamente una estructura política que la ha estado construyendo, poco a poco tiene una estructura, ¿no? Comunidad Ciudadana yo veo que no tiene, y ahí yo veo una debilidad a futuro. ¿Qué garantía puede tener Carlos Mesa que maneje esa bancada si es que va a tener una bancada relativamente buena? ¿Quién garantiza que Carlos Mesa lleve las riendas de esa bancada? ¿O quién va a llevar esa bancada? ¿O va a haber también un desbande porque no hay un liderazgo, digamos, en términos de... Ya se ha visto ahora en Chuquisaca que había un candidato que decía, yo opino lo que me da la gana más o menos, ¿no es cierto? A mí no me va a dar... Pero tiene que haber pues ciertos comunes, ¿no es cierto? Es que yo creo totalmente, estoy plenamente de acuerdo. El ejercicio del poder. Claro, ¿no? Depende, ¿no? Es decir, si es que lo estamos viendo en el MAS, digamos. Se puede decir algo sobre lo que tú dices. Yo creo que una unidad de una bancada a base de chantaje, de amenazas, de controles, deshonra el Parlamento, deshonra el Congreso. Si nosotros elegimos personas por lo que valen, estas personas en un dado momento pueden tener una disidencia, pueden tener un discurso diferente. Eso, con los 2/3 del MAS, ¿ha pasado alguna vez que uno se le haya ocurrido que la ley de la madre tierra o que la ley de quemar los bosques no estaba tan bien, siendo indígena, siendo campesina? Así que yo prefiero tener un parlamento digno donde la gente piense con su cabeza a tener una masa, ¿no?, que obedece simplemente al mensaje que le llega por WhatsApp por quién tiene que votar. Tengo 2 apuntes a lo que decías. Hay que tener mucho cuidado. Lo de los incendios ha sido un desastre nacional. Y hacer campaña con los desastres nacionales no es bueno. ¿Cuál es la crítica más fuerte a Evo Morales? Es aprovecharse del desastre nacional para hacerse retratar con 7 camarógrafos, 5 fotógrafos. Es decir, es ridículo, debería ser una comparsa en el próximo carnaval, ponerse un buzo azul y con un chisguete, ¿no?, ir a apagar los incendios. Es ridículo, y esta ridiculez ha llegado a todo el mundo.
Muchas máscaras se le han caído a Evo Morales. Ahora, internacionalmente, periódicos tan serios como el Guardian, por ejemplo, o periódicos de España, periódicos de Alemania, ya no le creen nada de su discurso. Entonces, yo creo que ha sido prudente de parte de los partidos no mezclar la campaña con los incendios, pero sí mostrar dónde tiene la culpa el gobernador, dónde tiene la culpa el presidente, dónde tiene la culpa los ministros. Y en algún momento se arreglarán cuenta, pero ya hacer campaña. El segundo, has tocado un punto nevrálgico. Dice, como las tierras ya no la pueden trabajar, los llevamos en el oriente. Pero ahí está en juego el modelo de desarrollo. Es decir, es insostenible eso, porque mañana vamos a tener que ampliar más, porque crecen el número de vehículos, crece la población. Otro modelo de desarrollo, no podemos desarraigar migraciones internas estimuladas por un gobierno solo porque es incapaz de resolver el problema del altiplano. El altiplano no es solo agricultura, el altiplano es también energía, es energía solar. A nadie se le ha ocurrido en este gobierno poder hacer centrales de energía solar en el altiplano, de las cuales podían ganar las comunidades y sobre todo tener energía para actividades productivas. Hay mucho que se puede hacer sin obligar a la gente a salir de su territorio, de sus costumbres, porque bien o mal, 1, 2 generaciones, un campesino del altiplano, un colla, puesto en Santa Cruz, se vuelve más cruceño, se vuelve más camba que los mismos camba, como hay muchos chistes, ¿no? Las desventajas opositoras creo que son claras, la mesa está inclinada, quién pone las reglas, o sea, creo que sobre eso, digamos, eso mitiga y en cierta forma explica cierto bajo desempeño opositor. Pero no es todo, pero no es todo. Sabían que entraban primero, sabían que entraba esa cancha, y si uno ve las intenciones gubernamentales, tampoco es que se cumplen a rajatabla. El MAS estaba interesado en discutir semana tras semana la relación de Mesa con Goni y estaba dispuesto a usar al aparato judicial para eso. Y no ha podido hacerlo por los incendios. Había una planta de voceros del gobierno que era, digamos, la planta más llamada a conquistar voto. Por ejemplo, Manuel Canelis, que tiene unos talentos que no tienen los otros representantes del gobierno, y de repente comienzan a reaparecer. A mi juicio, Zabaleta y Quintana deben tener muchos méritos, pero para conquistar votos no creo. Entonces, no es que uno vea que al otro lado también en el gobierno hay una maquinaria que es perfecta, etcétera. De hecho, se ha visto obligada esa maquinaria a discutir los incendios, a pesar de que no es un tema que guste discutir. Y el propio presidente ha tenido unos videos ahí medio inexplicables para tratar de, digamos, evitar meterse más en el fango. Pero eso no quiere decir que, o sea, no todo eso avala ni justifica, yo creo que la estrategia opositora. Algunas cosas opositoras han funcionado. Probablemente la estrategia de Comunidad Ciudadana y que Mesa no se pronunciara sobre el tema Goni finalmente ha sido exitosa. Yo creo que esa es una cuestión que en la opinión pública se decía, quizás lo mejor es que de una vez se explique y salga del tema. Que le ha ayudado a los incendios. Y le ha ayudado a los incendios. O sea, no todo, pero lo que uno... Creo que una pregunta que se circula mucho en el círculo rojo es, de las campañas opositoras, ¿cuál es el mensaje con que te quedas? Y es difícil quedarse con un mensaje político de alguna de ellas. Tengo un minuto. Sí, un comentario a lo de Francesco. Es obvio que Mesa no puede aparecer, porque no es su rol. Evo Morales es el presidente y el candidato. No puede aparecer tratando de apagar el incendio. No, lo que se necesitaba era un Mesa enérgico, mostrándole al país que es resultado de políticas equivocadas, de decisiones equivocadas y lo que va a hacer. Está pronunciando. Sí, pero con una debilidad total. Bueno, no sé. Estamos en campaña, estamos en un proceso de confrontación. No sé si estaba esperando que alguien venga y lo pegue a Evo. No, tampoco así. Complicado. ¿Cómo es el caballo del corregidor? Les digo, uno de los gobiernos con muy poca posibilidad de triunfo se subió al caballo del corregidor, el de la UDP le estoy diciendo. Fue cuarto su candidato, cuarto, con el
gobierno de Hernán Siles Suazo, que fue Roberto Jordán Pando fue cuarto con el 5%, y el Jaime Paz Zamora, que venía de eso mismo, fue el 10%. En todo caso, da para mucho. Gracias, querido Charlie, por haber venido. Nancy, gracias. Don Gonzalo, don María, don Francesco, sí. A Jimena y a... A Iñaki. Bueno, a las productoras, se me olvida todo, por habernos ayudado en la producción. A ustedes, por lo menos seguido, será hasta el próximo domingo. Programación de TVU. Emprendimientos, tecnología e inversión, industria y servicios, educación e información. TV Empresas. Bienvenidos a una nueva entrega de TV Empresas. Hoy en nuestro sector de salud, Odonto Center Bolivia. Una clínica dental con excelencia profesional, honestidad, transparencia y calidad en servicios. Odonto Center Bolivia. Sonreír es vital para ti. Odonto Center Bolivia se une a la familia de TV Empresas. Ya estamos ya con el equipo profesional, quien nos va a dar mayor información también de lo que ellos hacen y por supuesto la propuesta que tienen especialmente en la ciudad del Alto. Doctora Adriana González, bienvenida al espacio. Gracias por estar con nosotros y también permitirnos llegar a más personas a través de los excelentes servicios que ustedes ofrecen. Muchísimas gracias a ti, Gladys, por la visita y contentos de poder ser parte de la familia de TV Empresas también. A usted, doctora, nuevamente el agradecimiento y a todo el equipo de Odonto Center Bolivia. Yo quisiera saber, doctora, cómo nace esta iniciativa en la ciudad del Alto. Hace algunos años, desde la vida universitaria de nosotros, viendo la problemática que tiene nuestra ciudad del Alto, nuestra ciudad de La Paz, en cuestión de la calidad que merecen las personas en un buen tratamiento odontológico. Entonces, Odonto Center Bolivia nace a base de personas que confían en nuestro trabajo como profesionales desde nuestra vida universitaria. Eso significa de que nosotros queremos darle un buen servicio a todas las personas de acá del Alto y de La Paz también. Lo más bonito, Gladys, es que al ganarnos la confianza de los pacientes, ellos se van totalmente felices, tal vez con lágrimas en los ojos, porque no solamente hemos recuperado la sonrisa, sino también el autoestima de la persona. Y eso es lo que más nos llena el corazón. Y eso es lo que queremos con Odonto Center, poder llegar al corazón de las personas y no solamente curar dientes o rehabilitar, sino también subir esa autoestima que necesitan las personas hoy en día. En Odonto Center Bolivia no tenemos todas las especialidades, pero sí tenemos lo que más necesita la población. En este caso nos caracterizamos más en lo que es rehabilitación oral y estética dental, al igual que odontopediatría, y lo más interesante que somos la primera clínica en la ciudad del Alto, el cual tenemos odontología del bebé y odontología materno-infantil. Excelente, doctora, y precisamente estamos ya en el área de niños, donde ellos se sienten muy acogidos, ¿no? Ya vemos también en imágenes la amabilidad, lo cómodo que también son los ambientes acá en Odonto Center en Bolivia. Tenemos un área de niños para el área de odontopediatría, también contamos con equipos de última generación que nos ayuda a que los tratamientos sean menos invasivos, menos traumáticos para los pacientes adultos, para los pacientes niños, incluso bebés. Y lo novedoso, lo interesante, lo bueno es que todos somos especialistas. Doctora, me llama mucho, pero mucho la atención su eslogan, por ejemplo, cuando dice sonreír es vital para ti. ¿Qué es lo que quieren decir con este mensaje? Al decir vital nos referimos a vida, entonces sonreír más allá del aspecto funcional, que si bien es importante poder masticar los alimentos,
sino también la parte estética. Y tener una sonrisa saludable, unos dientes saludables, hace vital a la persona. Entonces, nuestro eslogan principal, como tú lo dijiste, Gladys, es sonreír es vital para ti. Muy bien, amigos, entonces yo ya lo estoy experimentando, los cambios, el trabajo. Yo le agradezco, doctora, públicamente a todo su equipo también que va desenvolviéndose muy bien acá en Odonto Center Bolivia. Ahora te invitamos a ti para que puedas pasar por el consultorio. Ellos están ubicados en plena avenida 6 de marzo, entre las calles 4 y 5, en el edificio Torre León, en un segundo nivel. Ahí se encuentra Odonto Center Bolivia, pero para la gente que ya quiere hacer su consulta o tal vez seguirlos por las redes sociales, ¿cuáles son los contactos? En redes sociales, en Facebook, estamos como Odonto Center Bolivia y nuestro número de celular es 705-18-308. Un mensajito vía WhatsApp o una llamada y hacen su cita. Muy bien, doctora, entonces otra vez muchísimas gracias por recibirnos. No se olviden que la próxima estamos con más información de lo que tiene Odonto Center Bolivia. Hasta la próxima. TV Empresas. La nueva televisión universitaria. ¿Qué tal, amigos? Soy Estefanía Estrada y de esta manera iniciamos una nueva entrega de Contacto UMSA desde la Facultad de Odontología. Acompáñenos. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Procuraduría General del Estado firmaron un convenio de cooperación académica. Autoridades de ambas instituciones firmaron 2 convenios de cooperación, los cuales permitirán que los estudiantes